Más de los tutoriales en el manejo de Adobe Lightroom. Esta serie de videos han sido creados con la intención de complementar el contenido de la unidad 2 de la asignatura de Introducción a la Fotografía. Posiblemente hasta el momento te haya resultado muy útil las diferentes herramientas de edición del módulo de revelado, pero quizá estás buscando una herramienta que te proporcione aún más control en la zona específica de la imagen. Estoy seguro que esa herramienta es el pincel de ajuste, ya que con ella, y como su nombre lo dice, pintaremos ciertas zonas a modo de capa o máscara, sin tener que afectar de manera general a toda la imagen. Antes de empezar, te comento que si cuentas con una tableta gráfica como una Wacom o incluso con un mouse, esta te permitirá trabajar de manera aún más fluida. Vayamos de una vez con el pincel de ajuste. Una vez dentro del programa de Lightroom, vamos a seleccionar nuestra imagen con la que vamos a trabajar. Una vez hecho esto, podemos ir al módulo de revelado o simplemente presionar el atajo con la tecla D. Una vez dentro del módulo de revelado, vamos a presionar las herramientas de edición local y nos vamos concretamente con el pincel de ajuste o presionando la tecla K. Una vez presionando la tecla K se va a desplegar este menú. Si notan, tiene un módulo similar al espacio de básicos en Lightroom, pero este módulo funciona en específico para el pincel de ajuste. Una vez dentro del módulo de pincel de ajuste, vamos a identificar las siguientes partes de esta herramienta. Como punto número 1 tenemos la zona de selección de nuevas tareas. Como punto número 2 tenemos el ajuste de revelado. Como les había comentado, es similar a la ventana de básicos. En esta tenemos los ajustes de temperatura, matiz, exposición, contraste, altas luces, sombras, blancos, negros, claridad, saturación, borrar neblina, enfoque, ruido, mueve y eliminar halos. Como punto número 3 tenemos las opciones de pincel. En estas opciones de pincel contamos con dos tipos de pincel, pincel A y pincel B, y uno más que es el borrador. ¿Qué significa esto? Que si diéramos un ejemplo de manera práctica, es como si estuviéramos trabajando con dos pinceles, con dos tipos de pincel. Con uno vamos haciendo una acción y con el otro podemos afectar otra zona de la imagen. En el apartado de tamaño podemos modificar el tamaño del pincel. En desvanecer podemos cambiar la dureza de este pincel. Y finalmente en flujo y en densidad podemos modificar la densidad o la opacidad del pincel. Y la máscara automática es como un modo por defecto de Lightroom, aunque yo prefiero trabajar de manera controlada cada ajuste del pincel. Vayamos nuevamente a la ventana de nuestro Lightroom para checar los ejemplos de este pincel de manera más precisa. Así que una vez estamos aquí en este módulo, vamos a seleccionar nuestro pincel. En este caso estamos sobre el pincel con la nomenclatura A. Si pueden observar, cuando nos deslizamos sobre la imagen se nota un icono de 3 circunferencias. Podemos tomar en cuenta esto como una especie de botón. ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer es checar el tamaño del pincel con el que vamos a trabajar. Por ejemplo, si nos vamos a un pincel tirado hacia la derecha, vemos que el tamaño del pincel aumenta. Si nos vamos hacia la izquierda, este disminuye según la zona que vayamos a pintar. Como les había comentado, desvanecer nos va a dar la dureza del pincel. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar una zona con la que vamos a trabajar. En este caso voy a trabajar con esta zona, con este elemento de la derecha, y voy a dar clic para asentar el botón en esta zona.
Si notan, el botón blanco pasó a un botón con una circunferencia de color negro y alrededor tenemos un difuminado en color rojo. Ahora lo único que tenemos que hacer es comenzar a pintar las zonas que vamos a editar. Si necesitan aún más precisión en la imagen, podemos hacer zoom en ella. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente nos deslizamos al navegador que está a la izquierda y con esta lupa seleccionamos una parte que vayamos a editar. Puede ser la de aquí de la cabeza, y con esta vamos a ir pintando con el pincel. Como ya teníamos presionado la zona, pues esta se vaya afectando, y aquí es donde podemos checar el apartado de desvanecimiento del pincel. Como les había mencionado, si nos vamos hacia la izquierda, la dureza del pincel se va a notar aún más precisa. Depende de la zona que vayamos a colorear, la selección de nuestro pincel, en este caso del desvanecimiento. Como quiero algo más natural, me funciona tal vez llevar el pincel de desvanecimiento al 100%. Y así voy a comenzar a colorear la imagen. Tómense su tiempo, háganlo con mucha calma, coloreen las zonas que vayan a trabajar, traten de no dejar espacios en blanco. Vamos a hacer el pincel un poquito más grande, tal vez con una dureza aún más marcada en esta zona de acá. Y tal vez podemos desvanecer el pincel en las zonas que estén cerca de los contornos. En este caso vamos a disminuir el tamaño del pincel nuevamente. Y si notan, hay unos espacios donde me pasé con el pincel. Estos los puedo ir eliminando con el borrador, que funciona exactamente igual que los otros dos tipos de pinceles. Muy bien, una vez hecho esto, pues vamos a pasar a colorear el resto de nuestra imagen. Me puedo ir nuevamente a la opción de navegador y encajar la imagen para tenerlo de manera general, y así podemos ir coloreando el resto de nuestra imagen. Muy bien, una vez que hayamos coloreado toda la zona que vamos a editar, pasamos a los siguientes ajustes del pincel. ¿Okay? Aquí es donde la magia comienza y donde la edición realmente comienza a tomar significado. Les recomiendo utilizar esta máscara de color rojo al momento de colorear la imagen, pero una vez que vayamos a darle los efectos de exposición, contraste y todos estos elementos que nos proporciona la herramienta, podemos cambiar este modo de máscara a un modo normal, esto es presionando la tecla O. Y así, de esta manera, se desactiva la máscara del pincel. ¿De acuerdo? Muy bien. Toda la zona que hemos coloreado va a ser afectada por los módulos que tenemos en el lado derecho. Si observan, por ejemplo, lo que yo quiero con esta parte es ganar un poquito más de contraste. Entonces vamos con la herramienta de contraste para alcanzar tonos aún más saturados. Si pueden notar, podemos conseguir tonos aún más saturados en este espacio. Por ejemplo, aquí podemos alcanzar a ver algo de azules. Podemos disminuir un poco las sombras o aumentarlas para ganar claridad en esta imagen. Saturamos el color de la escultura, tal vez le damos un tono más frío con el azul y vamos a jugar un poco con la exposición. Esto ya es a gusto personal, como ustedes vayan a manejar cada uno de estos elementos.
Ok, muy bien. Una vez hecho nuestra edición, tal vez quiero trabajar con esta zona de la izquierda, con esta parte del edificio donde quiero ganar un poco más de saturación y contraste en los amarillos. Entonces nuevamente me voy a mi pincel y selecciono la zona y trabajar con un segundo pincel, en este caso con el pincel B. Muy bien, puedo colocar los pinceles que yo quiero. En este caso quiero editar la parte izquierda de la imagen donde observamos este edificio en color amarillo. Si bien observamos un botón similar al que usamos al principio. Muy bien, ahí hemos colocado nuestro nuevo pincel. Nuevamente presionamos con la tecla O para visualizar una máscara de ajuste. Y vamos coloreando esta nueva zona en nuestra imagen. Como ven, tenemos dos nuevos pinceles. Todos los ajustes que hagamos con el pincel los podemos checar del lado derecho. En este caso, como les comenté, quiero ganar un poco de contraste y saturación. Así que voy a ir aumentando la cantidad del amarillo. Muy bien. Y bueno, podemos colocar la cantidad de pinceles que nosotros queramos, o la cantidad de botones que nosotros queramos. En este caso, tal vez voy a darle un pincel más para el tono del cielo. Entonces, una vez más, nos vamos a nuestros pinceles para poder colocar un nuevo botón. Damos clic sobre la imagen y entonces podemos colocar un nuevo pincel de ajuste. Si notan, el icono cambia nuevamente a estas dos circunferencias con la bolita de más. Nuevamente voy a colocar un nuevo pincel de ajuste, en este caso en la parte del cielo. Y nuevamente voy a colorear todo este espacio. Muy bien, y ahí tenemos nuestro tercer botón. Si tienen problemas al momento de cambiar de botón o establecer uno nuevo, simplemente presionan nuevamente el pincel de ajuste y los valores se restablecen. Ustedes pueden ya visualizar los tres botones y añadir uno nuevo de esta manera, siempre y cuando fíjense de que los botones vuelvan a estar coloreados en blanco para poder colocar uno nuevo. Muy bien, ahora entonces nos vamos nuevamente a este botón con el que trabajamos para poder hacer los ajustes en esa zona. Nuevamente voy a retirar la máscara con la tecla O y voy a comenzar a trabajar la exposición. En este caso trabajamos un poco la exposición para ganar en los blancos, perdón, en los tonos azules. Como les comento, ustedes pueden trabajar de una mejor manera, una manera un poquito más cuidada cada zona. Trabajar con esta herramienta de lupa para ir coloreando las zonas que estén mejor trabajadas. En este caso nos vamos a encajar la imagen. Aún así, pues ya con este pequeño ajuste ya podemos notar una diferencia con la imagen anterior. Podemos checar en biblioteca y de ahí hacer la comparación de las imágenes. Bueno, y esto sería todo con la herramienta de pincel de ajustes. Nos vemos con un siguiente video.